Hola, soy Sofía. Y descubrí que mi esposo metía a su amante en mi casa, en mi cama, y usaba mis cosas más personales. Todo mientras yo trabajaba encerrada en la oficina de al lado para mantener el estilo de vida que él tanto presumía. La humillación más grande no fue solo el engaño, sino la profanación deliberada y silenciosa de mi santuario, el único lugar en el mundo donde me sentía segura. La traición se sentía en el aire, en el olor de las sábanas, en cada objeto movido de su lugar. ¿Alguna vez han sentido que su propio hogar se convierte en el escenario de su peor pesadilla? ¿Un lugar donde ya no se sienten bienvenidos? Antes de contarles cómo un simple frasco de champú se convirtió en mi inesperada arma de justicia, dejen un comentario diciéndome desde dónde me están viendo y suscríbanse al canal. Créanme, no querrán perderse lo que sucede cuando una mujer, empujada al límite, decide que ya no va a llorar en silencio. Vivíamos en un condominio precioso en el centro de Miami, un lugar que heredé de mi abuela y que era mucho más que una propiedad para mí. Era mi refugio, el ancla de mis recuerdos más felices. Pero desde hacía meses, ese refugio se sentía frío, ajeno. Alejandro, mi esposo, estaba físicamente presente, pero su mente y su corazón estaban a kilómetros de distancia. Conversaciones que antes fluían ahora morían en monosílabos, y sus ojos me atravesaban sin verme realmente. Yo, una diseñadora gráfica de 26 años, pasaba mis días frente a la computadora en mi pequeña oficina en casa, creando mundos de colores para mis clientes, mientras el mío se desmoronaba en un silencio gris y asfixiante. La soledad dentro de un matrimonio es un tipo de dolor particularmente cruel, porque te hace sentir invisible y loca al mismo tiempo, cuestionando si la distancia que sientes es real o una invención de tu propia inseguridad. Todo comenzó con una estupidez. O al menos eso parecía al principio. Mi champú. No era un champú cualquiera, era una fórmula carísima, especializada para mi tipo de cabello. Un pequeño lujo que me permitía sentirme cuidada en medio del estrés del trabajo. Empecé a notar que la botella se vaciaba a un ritmo alarmante. Al principio, me culpé a mí misma. Quizás estaba usando más de la cuenta sin darme cuenta, pero la velocidad era ilógica. Una botella que debía durarme más de un mes se acababa en menos de 2 semanas. Se lo comenté a Alejandro una noche, de pasada, mientras cenábamos. Él ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Sofía, por favor, siempre te preocupas por tonterías. Seguro lo estás imaginando, dijo con un tono de fastidio que me heló por dentro. No fue su respuesta, sino su total desinterés lo que encendió la primera alarma real en mi cabeza. Mi oficina en casa, que antes era mi espacio de creatividad y concentración, se convirtió en una especie de celda autoimpuesta. Me sumergía en proyectos complejos, trabajando hasta tarde, no solo para cumplir con los plazos, sino para evitar la tensión que llenaba el resto del apartamento. Irónicamente, mi dedicación al trabajo era lo que nos permitía mantener ese lujoso condominio y el estilo de vida que Alejandro disfrutaba sin aportar casi nada. Mientras yo pasaba horas ajustando paletas de colores y tipografías, él tenía todo el tiempo del mundo. La casa se convirtió en un mapa de territorios. Mi oficina era mi zona segura, y el resto del apartamento, especialmente nuestro dormitorio, se sentía cada vez más como un terreno hostil, un lugar donde yo ya no sentía que pertenecía del todo, como si una presencia invisible estuviera reclamando mi espacio. Un par de semanas después del incidente del champú, encontré una nueva pista, una más inquietante. Mientras recogía las toallas para lavar, percibí un perfume que no era el mío ni el de Alejandro. Era una fragancia floral, dulce y extrañamente barata, impregnada en una de las toallas de baño que yo rara vez usaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esta vez no era algo que pudiera imaginarme. Era una prueba tangible, un olor que no tenía por qué estar allí. Esa noche, con la toalla aún en la mano como si fuera una prueba en un juicio, confronté a Alejandro. Él la olió, frunció el ceño y luego se rió. Debe ser del gimnasio o de alguna compañera de trabajo que se me acercó. Eres demasiado paranoica,
De verdad, necesitas relajarte, me dijo, quitándome la toalla y lanzándola al cesto de la ropa sucia como si fuera basura insignificante. Su calma era tan artificial, tan ensayada, que me asustó más que cualquier grito. El siguiente golpe a mi cordura vino de mi bata de seda. Era una prenda especial, un regalo de mi abuela junto con el apartamento, y la guardaba con mucho cariño. La usaba solo en ocasiones especiales, para sentirme elegante incluso estando en casa. Un sábado por la mañana, al abrir el armario para buscarla, la encontré colgada de una manera extraña, no como yo la dejo siempre. El cinturón estaba atado con un nudo torpe, diferente al lazo delicado que yo siempre hacía. Fue un detalle minúsculo, casi imperceptible para cualquiera, pero para mí fue como una sirena de bomberos sonando dentro de mi cabeza. Alguien más la había usado. Alguien se había paseado por mi casa, por mi habitación, envuelta en mi bata, un símbolo de mi intimidad más profunda. La idea me revolvió el estómago. La violación ya no era solo una sospecha. Se sentía física, como si una extraña hubiera dejado su huella en mi piel. Empecé a sentirme como una detective en mi propia vida, y odiaba esa sensación. Mi hogar, que había sido mi santuario, se transformó en una escena del crimen donde yo era la única que buscaba pistas. Cada noche, antes de dormir, revisaba el baño, la posición de mis cremas, la forma en que estaban dobladas las toallas. Me estaba volviendo obsesiva, paranoica, exactamente como Alejandro decía que era. Su gaslighting era tan efectivo que por momentos llegué a dudar de mi propio juicio. ¿Y si de verdad estaba exagerando? ¿Y si el estrés me estaba haciendo ver fantasmas donde no lo sabía? Esa duda era un veneno lento que me consumía por dentro, aislándome aún más. La guerra no era solo contra la posible infidelidad de mi esposo, sino también contra la voz en mi cabeza que me decía que estaba perdiendo la razón. Las excusas de Alejandro para salir se volvieron más frecuentes y menos creíbles. Las noches de chicos y las reuniones de trabajo hasta tarde se convirtieron en la norma. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier sitio, ahora siempre estaba boca abajo sobre la mesa o guardado en su bolsillo. Si recibía una llamada, se levantaba y se iba a otra habitación para hablar en susurros. Eran todas las señales clásicas, las que ves en las películas y piensas que a ti nunca te pasarán. Una noche, regresó a casa pasadas las 2 de la madrugada, apestando a alcohol y a ese mismo perfume floral y barato. Cuando le pregunté dónde había estado, me dijo con la mayor naturalidad que en un bar deportivo con sus amigos. La mentira fue tan descarada, tan insultante en su simpleza, que supe que ya no podía seguir ignorándolo. Esa noche, acostada en la cama junto a él, sintiendo el frío de su espalda y el olor de otra mujer en su ropa, tomé una decisión. El dolor y la confusión que me habían paralizado durante meses se cristalizaron en una determinación fría y afilada. Ya no me importaba salvar mi matrimonio. Lo único que necesitaba era la verdad. Necesitaba una prueba irrefutable, no para enfrentarlo a él, sino para validarme a mí misma, para confirmar que no estaba loca y que mi intuición no me había fallado. El llanto silencioso en la almohada se había acabado. Ahora era el momento de actuar, de recuperar el control de mi vida y de mi hogar. Empecé a trazar un plan, uno que me permitiría descubrir la verdad en mis propios términos, sin que él se diera cuenta de que la mujer invisible a la que había ignorado por tanto tiempo finalmente había abierto los ojos. Mi plan no era una explosión de ira, sino una implosión silenciosa. La mujer que lloraba en la almohada había muerto esa noche, y en su lugar había nacido una estratega con el corazón roto, pero la mente clara. Dejé de buscar explicaciones en sus ojos y empecé a buscar datos. Como diseñadora, mi vida giraba en torno a los detalles, y ahora aplicaría esa misma precisión a mi matrimonio. Mi primera parada fue el historial de nuestro router. No buscaba mensajes, sino patrones. Y lo encontré. Un dispositivo llamado Valeria's iPhone se conectaba a nuestra red Wi-Fi casi todos los martes y jueves por la tarde, justo en las horas en que yo tenía mis reuniones más largas y me encerraba con audífonos para no ser molestada. El nombre me golpeó como una bofetada.
No era una sospecha anónima. Ahora tenía un nombre: Valeria. El nombre de la mujer que usaba mi champú y dormía en mi cama. La paranoia se convirtió en una compañera constante. Cada vez que Alejandro entraba en casa, yo analizaba el aire, buscando ese perfume floral y barato que se había convertido en el olor de mi humillación. Empecé a revisar los bolsillos de sus chaquetas antes de llevarlas a la tintorería, los rincones de su auto cuando iba al supermercado. Y fue allí, en la guantera, escondido bajo un montón de papeles inútiles, donde encontré el recibo de una joyería. No era de una tienda cara como Tiffany's, donde él me había comprado mi anillo de compromiso, sino de una de esas tiendas de centro comercial. La compra: un collar de plata con un dije de corazón. La fecha coincidía con uno de los días en que el iPhone de Valeria se había conectado a nuestra red. El gesto no solo era una traición, sino una ofensa a mi inteligencia y a nuestro pasado. Él vivía en el lujo que yo proveía, pero su traición era de bajo presupuesto. Una noche, para mi total sorpresa, Alejandro llegó a casa con un ramo de mis flores favoritas, lirios blancos. Me dijo que lo sentía, que había estado distante y estresado por el trabajo, un trabajo del que yo nunca veía los frutos económicos, y que quería compensármelo. Propuso una cena en nuestro restaurante favorito, el que habíamos elegido para celebrar nuestro primer aniversario. Por un instante, una estúpida y frágil parte de mí quiso creerle. Quise pensar que me había equivocado, que Valeria era un malentendido, que el perfume y el collar eran coincidencias extrañas. Esa esperanza es un veneno dulce. Te adormece justo antes de darte el golpe final. Acepté la cena, no por él, sino para darme a mí misma una última oportunidad de ver si quedaba algo por lo que luchar, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. La cena fue una farsa dolorosa. Él se esforzó en ser encantador, el hombre del que me había enamorado, pero era solo una actuación. Sus ojos se desviaban constantemente hacia su teléfono, que mantenía boca abajo sobre la mesa. A mitad de la comida, recibió un mensaje que lo hizo tensarse. Se disculpó, diciendo que era una emergencia del trabajo, y se levantó para ir al baño a responder. Tardó casi 15 minutos. Cuando regresó, el encanto se había evaporado, reemplazado por una ansiedad mal disimulada. Comimos el resto de la cena en un silencio incómodo, el mismo silencio que había llenado nuestro apartamento durante meses. Esa noche, mientras él dormía, confirmé lo que ya sospechaba. La emergencia era de Valeria. El intento de reconectar solo había servido para cavar una zanja aún más profunda entre nosotros. Al día siguiente, mientras él estaba supuestamente en una de sus reuniones, fui al estudio de mi abuela y abrí la caja fuerte donde guardaba los documentos importantes. Allí estaba, la escritura del apartamento, clara y concisa. Propietaria única, Sofía Reyes. Mi abuela, una mujer que había sufrido sus propias decepciones amorosas, me lo había advertido el día que me lo entregó. Este lugar es tu ancla, mi niña. Es tuyo y de nadie más. No dejes que ningún hombre te haga sentir como una invitada en tu propia casa. Sus palabras resonaron en mi cabeza con una fuerza profética. La rabia que sentía se mezcló con una oleada de gratitud hacia ella. Él no solo estaba profanando mi hogar emocional, sino también el legado de la mujer que más me había querido. Este hecho legal no era solo un tecnicismo, era mi armadura. Mi investigación silenciosa continuó, y cada hallazgo era un pequeño corte en lo que quedaba de mi corazón. Revisé nuestro estado de cuenta bancario conjunto, algo que no hacía en meses, porque yo era la que principalmente depositaba dinero en él. Encontré cargos recurrentes en bares de mala muerte en barrios que nunca frecuentábamos, y, lo peor de todo, una reserva de hotel de una noche en un motel barato a las afueras de la ciudad, pagada en una fecha en que se suponía que estaba en un viaje de negocios. La imagen de él con otra mujer en una habitación sucia y anónima, mientras yo mantenía nuestro impecable y lujoso hogar, era grotesca. La humillación ya no se trataba solo de la infidelidad, sino del descaro.
de la falta total de respeto por la vida que yo me esforzaba tanto en construir para nosotros. Una tarde, mientras yo estaba en una videollamada, él entró en mi oficina sin tocar, algo que nunca hacía. Se quedó mirándome con una expresión extraña, una mezcla de irritación y sospecha. Cuando terminé la llamada, me confrontó. ¿Qué te pasa, Sofía? Llevas semanas actuando raro. Estás fría, distante. Apenas me hablas. Me quedé sin aliento. La audacia de sus palabras me dejó paralizada. Y entonces, lanzó el golpe maestro del manipulador. ¿Hay alguien más? ¿Me estás engañando? La pregunta era tan retorcida, tan injusta, que por un segundo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me estaba acusando de sus propios pecados, pintándome como la villana para absolverse a sí mismo. En ese momento, cualquier duda que pudiera tener sobre la crueldad de Alejandro se desvaneció por completo. Esa acusación fue el catalizador final. Ya no bastaba con saber la verdad para mí misma. Necesitaba que fuera innegable, visible, una prueba que no pudiera ser torcida por sus mentiras. Necesitaba exponerlo, no por venganza, sino por justicia. Esa noche, mientras él roncaba a mi lado, me senté frente a mi computadora y, en lugar de diseñar logotipos, empecé a buscar cámaras espía. Busqué la más pequeña, la más discreta, una que pudiera ocultar en nuestro dormitorio sin que él jamás se diera cuenta. La idea me revolvía el estómago. Instalar una cámara en mi propia habitación se sentía como una profanación más, pero era una profanación necesaria para terminar con todas las demás. Era la única manera de capturar la verdad en su forma más cruda y brutal. La cámara llegó 2 días después en un paquete anónimo. Mis manos temblaban mientras la sacaba de la caja. Era diminuta, apenas del tamaño de un botón. Esperé a que Alejandro saliera para su supuesta noche de chicos y procedí con mi plan. Elegí el detector de humo en el techo, justo encima de nuestra cama. Con el corazón martillándome en el pecho, subí a una silla y la instalé, asegurándome de que la lente tuviera una vista perfecta de la habitación. Cada segundo me sentía como una criminal en mi propia casa, pero la imagen de Alejandro acusándome me daba la fuerza para continuar. Mi oficina, que había sido mi refugio del dolor, se convirtió en mi centro de operaciones. Desde allí, podía ver el feed en vivo en mi computadora, esperando el momento en que mi santuario se convirtiera oficialmente en la escena del crimen. El siguiente paso era tender la trampa. Necesitaba que se sintiera completamente seguro, con la casa para él solo durante un tiempo prolongado. El fin de semana se acercaba, y le presenté la coartada perfecta. El viernes por la mañana, mientras desayunábamos, le dije con la mayor naturalidad que podía fingir: «Amor, mis padres me han estado insistiendo mucho para que vaya a visitarlos este fin de semana. Creo que iré para que dejen de molestar». Vi un destello de alivio en sus ojos, rápidamente disimulado por una falsa decepción. «Oh, qué pena. Te voy a extrañar», dijo, dándome un beso en la frente que se sintió tan frío como el hielo. «Pero lo entiendo. Dales un abrazo de mi parte». La facilidad con la que aceptó, la falta de insistencia para que me quedara, fue la confirmación final. El escenario estaba listo. El viernes por la tarde, empaqué una pequeña maleta con ropa que no me importaba, una actuación para el único espectador que tenía. Lo abracé en la puerta, sintiendo la repulsión recorrer mi piel. «Te llamo cuando llegue», le dije. Otra mentira más en esa casa construida sobre ellas. Mientras conducía alejándome del condominio, no me dirigí a la autopista, sino al apartamento de una amiga que vivía a solo 10 minutos de distancia y que estaba al tanto de la situación. Desde su sofá, con mi laptop abierta y el corazón en un puño, abrí la aplicación de la cámara. La imagen de mi habitación apareció en la pantalla, vacía y silenciosa. Todo estaba en su lugar. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar a que la presa cayera, sabiendo que lo que vería probablemente destruiría la última pieza intacta de mi alma. La imagen de mi habitación en la pantalla de la laptop era insoportablemente quieta. Cada objeto,
Desde la lámpara en la mesita de noche hasta los libros apilados en el rincón, estaba exactamente como lo había dejado. Era un escenario perfectamente montado, esperando a que los actores entraran a representar la obra de mi humillación. Mi amiga, Carla, me había preparado un té que se enfriaba a mi lado. Intacto. No podía tragar. Cada minuto que pasaba era una tortura. Una parte de mí rezaba para que la pantalla permaneciera vacía, para que todo hubiera sido una fantasía paranoica. Pero otra parte, la que se había endurecido por meses de mentiras, anhelaba la confirmación, por dolorosa que fuera. Necesitaba ver la verdad con mis propios ojos, aunque esa verdad me destrozara por completo. La espera era un purgatorio entre la sospecha y la certeza. Las horas se arrastraban con una lentitud cruel. El sol de la tarde se filtraba por la ventana de Carla, dibujando largas sombras en la pared, y mi habitación en la pantalla pasaba de la luz brillante a la penumbra. Con cada hora, la duda volvía a carcomerme. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si Alejandro realmente había salido con sus amigos y yo había violado nuestra privacidad de la peor manera posible por nada? La voz de él, llamándome paranoica, resonaba en mi cabeza. Me sentía pequeña, culpable, casi a punto de cerrar la computadora y llamar para disculparme por un crimen que ni siquiera sabía si había cometido. Ese era su poder sobre mí. Me había convencido de que mi intuición era una forma de locura, y aún con la evidencia a punto de explotar frente a mí, seguía dudando de mi propio juicio. Justo cuando estaba por rendirme, una luz se encendió en la pantalla, la lámpara de la mesita de noche. Y luego, apareció él. Alejandro entró en el cuadro, vestido con la ropa que llevaba cuando me despedí. Se movía con una soltura y una confianza que nunca mostraba cuando yo estaba cerca. Se quitó la camisa, la arrojó sobre la silla de mi tocador, un gesto que siempre le pedía que no hiciera, y se quedó en camiseta. Caminó hacia el armario, sacó una de sus camisas favoritas y se la puso. Por un momento, sentí un alivio extraño y enfermizo. Estaba solo. Quizás solo se estaba cambiando para salir. Quizás yo había interpretado todo mal. La esperanza, esa traidora persistente, asomó su cabeza una vez más, susurrándome que aún había una posibilidad de que todo estuviera bien. Pero entonces, sacó su teléfono. Se sentó en el borde de nuestra cama, mi lado de la cama, y marcó un número. El micrófono de la cámara era bueno, demasiado bueno. Su voz llegó clara y nítida a través de los pequeños altavoces de mi laptop, cada palabra una puñalada. Sí, mi amor, ya se fue. La casa es toda nuestra. Te estoy esperando. Apúrate. Mi amor. Nuestra casa. Las palabras rebotaron en mi cráneo, borrando cualquier rastro de duda o esperanza. No era solo una aventura. Le había entregado mi hogar, nuestro santuario, con un título que no le pertenecía. El dolor fue tan agudo, tan físico, que tuve que morderme la mano para no gritar. No era solo mi esposo el que me traicionaba, era el hombre que estaba regalando mi vida, pedazo por pedazo. Unos 20 minutos después, la puerta de la habitación se abrió de nuevo. Él entró sonriendo, y detrás de él, entró ella, Valeria. La vi por primera vez. Era más joven de lo que imaginaba, con el cabello largo y oscuro y una sonrisa petulante. Llevaba un vestido corto y barato que contrastaba grotescamente con la elegancia sobria de mi habitación. Verla allí, de pie en el espacio sagrado donde dormía, donde soñaba, donde a veces lloraba en silencio, fue como ver a un fantasma tomar forma física. Era la materialización de todas mis inseguridades, de todos mis miedos. Tuve que apagar el sonido de la computadora. No podía soportar escuchar sus risas en mi habitación. La imagen era suficiente tortura. Él le hizo un tour, como si fuera un agente inmobiliario mostrándole una propiedad. Con un gesto amplio, señaló el balcón, la vista, el vestidor. Ella caminaba detrás de él, tocando mis cosas. Pasó los dedos por el marco de plata de una foto mía con mi abuela, la mujer que me había dejado ese apartamento. Lo levantó, lo miró por un segundo con total indiferencia y lo volvió a colocar en su sitio.
Ese pequeño gesto me rompió más que cualquier beso que pudiera darles. No era solo una infidelidad sexual, era una conquista, una invasión deliberada. Estaba siendo borrada, reemplazada, mi historia y mis recuerdos profanados por una extraña que se paseaba por mi vida, como si tuviera algún derecho a hacerlo. La rabia que sentí en ese momento fue algo que nunca antes había experimentado. Era una furia fría, cristalina, que quemaba todo el dolor y lo convertía en una resolución de acero. Ya no había lágrimas, ya no había confusión, solo había una claridad absoluta. Observé mientras se besaban en mi cama, sobre las sábanas que yo había lavado y doblado esa misma mañana. Vi cómo él le susurraba cosas al oído y ella reía, echando la cabeza hacia atrás con una familiaridad que me revolvió el estómago. Yo ya no era una víctima llorando en el sofá de una amiga. Me había convertido en una espectadora silenciosa, una jueza invisible que recopilaba pruebas no para un tribunal, sino para el juicio que se celebraría en mi propia alma. Entonces, Valeria se levantó y caminó hacia el baño. Unos minutos después, salió sosteniendo algo en la mano. Acerqué la imagen en la pantalla, y mi corazón se detuvo. Era mi botella de champú. La estaba examinando, leyendo la etiqueta con curiosidad, como si estuviera en una tienda. Se la mostró a Alejandro, quien, desde la cama, le dijo algo que la hizo sonreír con suficiencia. El champú. El maldito champú que había sido el primer hilo del que tiré. No era una coincidencia, no era una tontería mía, era un trofeo. Usar mis cosas, las más íntimas, era parte de su juego, un acto de poder para demostrar que podía tomar lo que quisiera, incluido mi lugar en esa casa. En ese instante, una idea oscura y precisa comenzó a formarse en mi mente. La justicia no sería un grito. Sería tan silenciosa y personal como la ofensa. Seguí mirando, grabando cada segundo. Necesitaba cada detalle, cada gesto de falta de respeto, para alimentar el fuego que ahora ardía dentro de mí. Ya no se trataba de salvar un matrimonio o de entender por qué. Se trataba de recuperar mi poder. Un video de su traición sería evidencia suficiente para un divorcio, pero no para mi dignidad. Mostrarle la grabación solo le daría la oportunidad de mentir, de manipular, de convertir la situación en otro drama sucio. No. La humillación que yo había sentido en silencio, él y ella la experimentarían de una manera que fuera imposible de negar, de una forma que quedara marcada en ellos. La justicia no solo debía hacerse, debía ser visible. Cerré la laptop con un movimiento brusco y definitivo. El clic del plástico resonó en el silencio del apartamento de Carla. Ella se acercó, su rostro lleno de una preocupación silenciosa. ¿Lo viste?, preguntó en voz baja. Asentí, pero mis ojos estaban secos. Mi expresión era dura. El shock se había transformado en un propósito. Sí, respondí, y mi propia voz me sonó extraña, más profunda, más firme. Lo vi todo, pero no voy a hacer nada esta noche. Voy a esperar. Mañana por la mañana. Volveré a casa. Le diré que olvidé mi computadora. Y quiero verle la cara cuando entre por esa puerta. Mi plan había cambiado. Ya no era suficiente ser una espectadora. Iba a convertirme en la directora de la escena final de esta farsa. Pasé esa noche en el sofá de Carla, pero no dormí. La imagen de mi habitación, de mi cama, de mi vida siendo invadida, se repetía en mi mente en un bucle infinito, pero ya no me causaba dolor. El shock se había transformado en una energía fría y vibrante, una claridad mental que nunca antes había sentido. Ya no era una víctima llorando por una traición. Me había convertido en una arquitecta de la justicia. Mi plan ya no era confrontarlos, sino crear una consecuencia, una que fuera tan personal y humillante como la ofensa que yo había sufrido. La justicia no sería un escándalo de gritos y acusaciones, sería silenciosa, visual e inolvidable. Y el arma, irónicamente, sería el mismo objeto que ella codiciaba, mi champú. El símbolo de su invasión se convertiría en el instrumento de su propia vergüenza. A la mañana siguiente, conduje de vuelta a casa. El trayecto de 10 minutos se sintió como un viaje a través de un territorio enemigo. Cada semáforo en rojo era una pausa para respirar hondo
y endurecer mi expresión. En mi mente, repetía la excusa que había preparado. Olvidé la computadora. Tengo una entrega urgente. Necesitaba sonar natural, estresada por el trabajo, la misma Sofía predecible que él conocía. Mi corazón no latía con miedo, sino con una extraña y oscura adrenalina. Ya no era mi hogar el que me esperaba, sino un escenario. Y yo, que había sido relegada a ser una extra en mi propia vida, estaba a punto de tomar el control de la dirección. Iba a entrar, ejecutar mi parte y salir, dejando el escenario listo para el acto final que se desarrollaría sin mi presencia. Entré al apartamento usando mi llave, sin anunciarme. El silencio era denso, casi palpable. Lo encontré en la sala, de pie junto a la ventana, y se sobresaltó al verme. Su rostro pasó del pánico al alivio en una fracción de segundo. Una microexpresión que lo delató por completo. «Sofía, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas con tus padres», dijo, tratando de que su voz sonara casual. «Olvidé la computadora», respondí secamente, caminando directamente hacia mi oficina sin mirarlo a los ojos. «Tengo que enviar unos archivos urgentemente». No miré hacia el dormitorio. No le di ninguna razón para pensar que yo sabía algo. Agarré el estuche vacío de mi laptop, me di la vuelta y me dirigí a la puerta. «Ya me voy. Nos vemos mañana». Mi actuación fue impecable. Él se quedó allí, confundido, pero aliviado, creyendo que había esquivado una bala. Al salir y cerrar la puerta detrás de mí, me permití respirar. El aire del pasillo se sentía más limpio. Mientras caminaba hacia el ascensor, mi mente de diseñadora, entrenada para ver los detalles, catalogó las pruebas que él no había logrado ocultar. Un leve rastro de ese perfume floral y barato flotaba cerca de la entrada, y mientras estaba en la sala, vi un solo cabello largo y oscuro sobre uno de los cojines blancos del sofá. No eran pruebas para un juicio, sino confirmaciones para mi alma. Él era descuidado. Su arrogancia lo hacía torpe. Creía que yo era tan ciega, tan absorta en mi propio mundo de colores y plazos de entrega, que nunca notaría los rastros de su traición. Esa subestimación, que antes me hería, ahora era mi mayor ventaja. Él no tenía idea de con quién se estaba metiendo. De vuelta en el apartamento de Carla, me senté frente a mi verdadera computadora y me puse a trabajar en mi plan. Mi búsqueda no era de cámaras espía esta vez, sino de algo mucho más mundano y, a la vez, más perverso. Busqué en Internet tinte de cabello semipermanente, rosa neón, extra fuerte. Leí decenas de reseñas, buscando las palabras clave. Mancha la piel, difícil de quitar, dura semanas. Encontré una marca de nicho, popular entre los jóvenes góticos y punks, famosa por su pigmentación casi industrial. El color se llamaba Furia Eléctrica. Era perfecto. Era chillón, vulgar y absolutamente imposible de ignorar. Lo pedí con entrega para el mismo día. La elección del color no fue al azar. Era un grito visual contra los meses de silencio y humillación que había soportado. Mientras esperaba la entrega, fui a una perfumería de lujo y compré una botella nueva e idéntica de mi champú. Era un gasto doloroso, pero necesario para la puesta en escena. De regreso en el apartamento de Carla, preparé mi poción. Con guantes de látex, vacié con cuidado el contenido del champú caro en un frasco de vidrio para guardarlo para mi futuro, para cuando todo esto hubiera terminado. Luego, tomé la botella de plástico vacía y vertí dentro el tinte, Furia Eléctrica. La consistencia era similar, pero el olor químico del tinte era penetrante. Lo agité suavemente, viendo cómo el líquido rosa brillante se adhería a las paredes interiores de la botella. Era un acto casi ritualístico, una alquimia de dolor convertida en un arma de humillación. Miré la botella, tan inocente por fuera, tan cargada de malicia por dentro. Regresé a casa el domingo por la noche, tal como había dicho que haría. Mi actuación de esposa cariñosa y ajena a todo fue digna de un premio. Le conté anécdotas inventadas sobre mi fin de semana con mis padres. Le pregunté sobre el suyo. «Tranquilo, aburrido sin ti», mintió con una facilidad que me heló la sangre. Los siguientes días fueron una tortura psicológica. La casa se sentía como un campo minado.
Él actuaba con una normalidad exagerada, un claro signo de su alivio por no haber sido descubierto. Yo, por mi parte, me movía con una calma que lo desconcertaba. El equilibrio de poder había cambiado, aunque solo yo lo sabía. Él pensaba que la tormenta había pasado, sin darse cuenta de que yo era el ojo del huracán, esperando el momento perfecto para desatar la destrucción. El martes por la mañana, encontré mi oportunidad. Mientras él se preparaba el desayuno en la cocina, con la espalda vuelta hacia el pasillo, entré sigilosamente en nuestro baño. Mis manos temblaban ligeramente mientras hacía el intercambio. Quité la botella de champú original, que ya estaba casi vacía, y coloqué en su lugar la botella manipulada, llena y atractiva. La puse en el estante más visible de la ducha, justo a la altura de los ojos. Un señuelo perfecto. Al verla allí, tan pulcra y prometedora, sentí una mezcla de culpa y una satisfacción feroz. La trampa estaba oficialmente tendida. Ahora, el destino de Valeria ya no estaba en mis manos, sino en su propia audacia, en su deseo de tomar lo que no era suyo. Ahora solo quedaba esperar. Cada día era una prueba para mis nervios. Cada vez que escuchaba la ducha, mi corazón se aceleraba, pero Alejandro seguía usando su propio gel de baño. Mi plan dependía enteramente de la avaricia de Valeria, de su necesidad de invadir mi espacio y usar mis lujos. La paciencia se convirtió en mi disciplina. Durante la semana, llamé a mis padres. Mamá, papá, ¿recuerdan esas cajas de libros de la abuela que están en el trastero? Pesan 1 tonelada. ¿Creen que podrían venir a ayudarme a moverlas el sábado por la tarde? Quiero organizar todo de una vez. Por supuesto, aceptaron de inmediato, completamente ajenos al verdadero drama para el que estaban siendo convocados. Serían mis testigos, la audiencia imparcial para el acto final. El viernes por la noche, durante la cena, Alejandro dejó caer la frase que yo había estado esperando toda la semana. Oye, amor, mañana por la tarde voy a salir con los chicos. Hay un partido importante que queremos ver en un bar deportivo, dijo, sin mirarme a los ojos, concentrado en su plato. La mentira era tan burda, tan ensayada, que casi sentí lástima por él. Casi. Levanté la vista y le sonreí. La sonrisa más dulce y comprensiva que pude fingir. Claro que sí, mi vida. Que te diviertas mucho. Por dentro, un mecanismo de relojería hizo clic. La cuenta regresiva había comenzado. Sabía que los chicos era en realidad una sola persona. Sabía que ella vendría a mi casa. Y sabía, con una certeza absoluta que me recorría cada vena, que no podría resistir la tentación de usar mi champú. El sábado llegó con un sol brillante y burlón sobre Miami. Un día perfecto para la traición. Pasé la mañana en un estado de calma casi antinatural, como el silencio que precede a una tormenta. Cada minuto que pasaba era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de mi corazón. Ya no había nervios, solo un propósito frío y claro. Fui a un café. Leí un libro del que no entendí ni una sola palabra. Todo para matar el tiempo hasta la hora acordada. A las 3 de la tarde, recibí el mensaje de mi madre. Estamos listos cuando quieras, cariño. Era la señal. Me levanté. Dejé un billete sobre la mesa y caminé hacia mi auto. La ejecución había comenzado. La mujer que había llorado por un champú y una bata de seda estaba a punto de demostrar que las armas más efectivas no siempre son las que hacen más ruido. Conduje hasta la casa de mis padres, sintiendo cada giro del volante como un paso irrevocable hacia mi nueva vida. Durante el trayecto, mantuve una conversación superficial con ellos sobre tías lejanas y los problemas del jardín de mi madre. La normalidad de sus vidas, de sus preocupaciones, era un ancla que me mantenía cuerda. Gracias de nuevo por ayudarme. Sé que es una lata, les dije mientras nos acercábamos al condominio. Mi padre me sonrió por el espejo retrovisor. No es ninguna molestia, hija. Para eso estamos. Su bondad inocente era un puñal en mi conciencia, pero sabía que la verdad, por fea que fuera, era necesaria. Estaba a punto de romper su burbuja, de mostrarles el fracaso en el que se había convertido mi matrimonio.
pero lo hacía para salvarme a mí misma. El vestíbulo del edificio, con su mármol frío y sus plantas exuberantes, se sentía como la antesala de un tribunal. Subimos en el ascensor en silencio. El zumbido suave era el único sonido que llenaba el espacio. Al llegar a mi piso, el corazón me martilleaba contra las costillas, un tambor de guerra que solo yo podía oír. Saqué mis llaves, el metal frío contra mi piel sudorosa. Cada segundo se estiraba hasta el infinito. Introduje la llave en la cerradura. El clic resonó en el pasillo silencioso como un disparo. Giré el pomo y empujé la puerta. El aire dentro de mi apartamento estaba cargado, denso con el olor a mentiras y a ese perfume floral barato que ya era parte de mi pesadilla. Estaba en casa. Alejandro estaba en la sala, de espaldas a la puerta, mirando por la ventana. Al oírnos entrar, se giró bruscamente. Su rostro fue un poema de pánico puro. Sus ojos se abrieron como platos. El color se drenó de su cara y por una fracción de segundo, vi el terror de un animal atrapado. Luego, al ver a mis padres detrás de mí, su expresión se transformó en una confusa máscara de hospitalidad forzada. Sofía, suegros, qué sorpresa. No los esperaba, balbuceó, pasándose una mano por el cabello con un nerviosismo que no podía ocultar. La trampa había funcionado a la perfección. Estaba exactamente donde yo quería que estuviera, acorralado, expuesto y completamente desprevenido. Ignoré su pánico y me dirigí a mis padres con una calma que me sorprendió a mí misma. Papá, las cajas están en el estudio. Son principalmente libros de la abuela, por eso pesan tanto. Mi voz era firme, cotidiana, como si esta fuera una tarde de sábado cualquiera. Mi madre sonrió, ajena a la tensión que se podía cortar con un cuchillo. No te preocupes, cariño. Tu padre todavía tiene fuerza, dijo, dándole un codazo juguetón. Alejandro nos observaba, su sonrisa congelada en su rostro, sus ojos moviéndose frenéticamente entre mí y el pasillo que llevaba a nuestra habitación, como si esperara que un monstruo saliera de allí en cualquier momento. Y yo, en cierto modo, estaba a punto de hacerlo. Justo en ese momento, el sonido que todos, excepto mis padres, estábamos esperando llegó. El clic suave de la puerta del baño principal al abrirse. El tiempo pareció detenerse. Alejandro se quedó paralizado. Su rostro se convirtió en una máscara de pura desesperación. Yo me giré lentamente, con una expresión neutra, para mirar hacia el pasillo. Y de allí emergió ella. Valeria. Salió envuelta en una de mis toallas de baño blancas, con otra toalla envuelta como un turbante en su cabeza. Caminó hacia la sala con una confianza arrogante, una sonrisa sensual en sus labios, claramente esperando encontrar a Alejandro solo. Su sonrisa se desvaneció al instante al vernos a los tres de pie, mirándola fijamente. Hubo un segundo de silencio absoluto, un vacío donde el universo pareció contener la respiración. Valeria, confundida pero intentando mantener la compostura, se llevó una mano al turbante de la cabeza. «Oh, hola», dijo con una vocecita temblorosa, mirando a Alejandro en busca de una explicación que él era incapaz de dar. Con un gesto que pretendía ser casual, se quitó la toalla de la cabeza para dejar caer su cabello húmedo sobre los hombros. Y entonces, el mundo explotó en un color imposible. Su cabello no era castaño, ni negro. Era un desastre de manchas de un rosa neón. Un rosa eléctrico y vulgar que le cubría el cuero cabelludo, las orejas y parte del cuello. Era el color de la humillación, el color de mi furia silenciosa. La reacción fue una cadena de explosiones silenciosas. Mi madre ahogó un grito, llevándose una mano a la boca, sus ojos fijos en la escena grotesca. Mi padre, que había estado sonriendo un momento antes, ahora tenía una expresión de furia helada, su mirada pasando del cabello rosa de Valeria al rostro pálido de Alejandro. El propio Alejandro parecía haberse encogido, como si quisiera que el suelo se lo tragara. Estaba mudo, con la boca abierta, viendo cómo su doble vida se incendiaba frente a sus ojos. Pero la mejor reacción fue la de Valeria. Vio el horror en nuestros rostros. Se tocó el cabello con incredulidad
y corrió hacia el gran espejo que colgaba en la pared del comedor. El grito ahogado que salió de su garganta al ver su reflejo fue la música más dulce que había oído en meses. Yo no dije nada. Simplemente me quedé allí, observando el caos que había orquestado. Miré a Alejandro, cuyos ojos finalmente se encontraron con los míos. En ellos no vi arrepentimiento, solo el pánico de ser descubierto. Y en esa mirada, entendí que nunca me había amado, ni siquiera respetado. Yo era solo una comodidad, un medio para un fin, la mujer invisible que pagaba las cuentas. Pero ya no. En ese instante, con mis padres como testigos de su traición y con la prueba viviente y de color rosa de su descaro frente a todos, recuperé cada gramo de poder que él me había quitado. Mi silencio fue mi declaración final. No necesitaba gritar. La escena hablaba por sí sola. Fue mi padre quien rompió el tenso silencio. Dio un paso adelante. Su voz era un gruñido bajo y peligroso que nunca le había escuchado. Alejandro, dijo, y el nombre sonó como una sentencia. Tienes 10 minutos para recoger tus cosas más esenciales y largarte de la casa de mi hija. No era una petición, era una orden. Alejandro, completamente derrotado, solo pudo asentir con la cabeza, sin atreverse a mirar a nadie. Valeria seguía junto al espejo, sollozando en silencio, tocándose el cabello manchado como si fuera una herida mortal. La imagen era patética, casi trágica, pero no sentí ni una pizca de compasión. Ella había entrado en mi casa como una ladrona y saldría marcada como tal. Finalmente, hablé. Mi voz era tranquila, pero cortaba el aire como un cuchillo. Papá, mamá, las cajas pueden esperar. Creo que ya no necesito mover nada. Luego, caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Miré a Alejandro, que pasaba a mi lado con la cabeza gacha para ir a la habitación. La escritura de esta propiedad está a mi nombre. Alejandro. Lo sabes. Mañana a primera hora mi abogado se pondrá en contacto contigo. Quiero el divorcio. No esperé una respuesta. Caminé hacia el centro de mi sala, mi santuario recuperado, mientras mis padres se ponían a mi lado, formando una barrera protectora. El acto final había terminado. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, era la única protagonista en mi propio escenario. Mientras mis padres se sentaban en el sofá de la sala, en un silencio solemne y protector, yo observaba desde el marco de la puerta de mi oficina cómo Alejandro metía apresuradamente sus pertenencias en una maleta. No hubo gritos ni discusiones. Mi padre se había asegurado de eso con una sola mirada helada, que prometía consecuencias si se atrevía a decir una palabra fuera de lugar. Valeria se había escabullido minutos antes, envuelta en su vestido barato y con la toalla cubriendo su cabeza de nuevo, una figura patética y humillada, que desapareció por el pasillo del edificio sin mirar atrás. Después de que Alejandro cerró la puerta tras de sí, el silencio que quedó no fue incómodo, sino purificador. Mi madre se levantó, caminó hacia mi habitación y tal, sin decir nada, empezó a quitar las sábanas de la cama. Me uní a ella, y juntas, en un ritual mudo, despojamos el lecho de la última evidencia de la profanación. A la mañana siguiente, a las 9 en punto, llamé a mi abogado. Mi voz era firme, desprovista de la emoción temblorosa que me había acompañado durante meses. Le expliqué la situación de forma concisa, sin adornos dramáticos. La existencia de la escritura de la propiedad a mi nombre y el hecho de que mis padres fueran testigos presenciales de la infidelidad flagrante hacían que el caso fuera increíblemente sencillo. Alejandro, a través de su propio abogado, no opuso resistencia. Aceptó los términos del divorcio sin rechistar. La humillación pública lo había despojado de toda su arrogancia. No hubo peleas por bienes ni pensiones. Él no tenía derecho a nada y lo sabía. La batalla que yo había temido durante tanto tiempo no fue una guerra, sino una rendición incondicional. La justicia, al final, no fue un proceso emocionalmente agotador, sino una transacción fría y eficiente, un papeleo que me devolvía legalmente la vida que ya era mía. Los días siguientes los dediqué a una purga metódica y casi ceremonial de mi hogar.
Contraté un servicio para que se llevara todas sus cosas restantes y las donara a la caridad. No quise tocar nada más que le perteneciera. Luego, me deshice del colchón. No podía soportar la idea de volver a dormir en él, sabiendo lo que había presenciado. Comprar uno nuevo fue mi primer gran acto de autoafirmación. Mientras esperaba su entrega, una empresa de limpieza profunda desinfectó cada rincón del apartamento, borrando cualquier rastro físico de su presencia y la de ella. Poco a poco, con cada objeto que salía y cada superficie que se limpiaba, el aire de mi casa se sentía más ligero. El silencio ya no era un síntoma de soledad, sino el sonido de la paz, el espacio vacío que necesitaba para volver a escuchar mi propia voz. El paso final y más simbólico fue cambiar las cerraduras. El cerrajero, un hombre amable y conversador, no tenía idea del drama que se escondía detrás de su trabajo rutinario. Mientras lo veía quitar el viejo cilindro y colocar uno nuevo y brillante, sentí que una carga invisible se desprendía de mis hombros. Me entregó un juego de llaves nuevas, y el peso del metal en mi palma se sintió definitivo, como el sello en un documento importante. Esa noche, al introducir la nueva llave y escuchar el clic sólido y seguro de la cerradura, sentí una oleada de alivio tan profunda que casi me dobló las rodillas. Estaba sellando mi santuario, no solo de Alejandro, sino de todo el dolor que él representaba. A partir de ese momento, solo yo tenía el poder de decidir quién cruzaba el umbral de mi hogar y de mi vida. Una semana después, mis padres vinieron a cenar. No mencionamos el incidente directamente, pero su presencia era un bálsamo. Cocinamos juntos, hablamos de cosas triviales, y por primera vez en mucho tiempo, me reí a carcajadas por una de las viejas anécdotas de mi padre. Antes de irse, mi madre me tomó de las manos. «Tu abuela estaría tan orgullosa de ti», me dijo, sus ojos brillando. Ella siempre decía que una mujer debe ser la arquitecta de su propia fortaleza. Mi padre simplemente asintió, con una mirada de profundo respeto. Su apoyo incondicional, libre de juicios o reproches, fue el ancla que me permitió navegar por la tormenta sin hundirme. Me recordaron que, aunque mi matrimonio había fracasado, mi base, mi verdadera familia, seguía intacta y más fuerte que nunca. Durante la gran limpieza, encontré la botella de champú manipulada, escondida en el fondo del armario del baño. La sostuve en mi mano, sintiendo su peso. Era un objeto tan mundano, pero se había convertido en el catalizador de mi liberación. Por un momento, consideré guardarla como un trofeo extraño, un recordatorio de mi propia fuerza. Pero luego comprendí que aferrarse a ella era aferrarse al pasado. Caminé hacia el vertedero de basura del pasillo. Abrí la compuerta y la dejé caer. No escuché el impacto, solo el sonido del metal cerrándose. Fue un adiós silencioso. Más tarde, en la ducha, abrí la botella nueva de mi champú real, el que había guardado. El aroma familiar llenó el vapor, y mientras me lavaba el cabello, sentí que no solo estaba limpiando mi cuerpo, sino también mi espíritu, reclamando los pequeños lujos y cuidados que me merecía. Nunca volví a ver a Alejandro, pero las noticias viajan rápido en círculos sociales pequeños. Un amigo en común me contó, meses después, que su vida se había desmoronado. La historia de la chica del pelo rosa se convirtió en una especie de leyenda urbana humillante. La relación con Valeria, construida sobre la emoción barata de lo prohibido, no sobrevivió a la exposición pública y al ridículo. Se separaron casi de inmediato. Sin mi apoyo financiero, Alejandro tuvo que abandonar su fachada de hombre exitoso y volver a vivir con sus padres. Su caída no me produjo alegría, sino una indiferencia tranquila. Su destino ya no era mi problema. Eran simplemente las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Un capítulo cerrado cuyo final no necesitaba mi atención. Mi oficina en casa, que una vez fue mi jaula, se transformó de nuevo en mi santuario creativo. Volví a sumergirme en mi trabajo, pero esta vez no como una forma de evasión, sino con una pasión renovada. Mis diseños se volvieron más audaces, más coloridos. La libertad que sentía en mi vida personal se tradujo en mi arte. Mi independencia económica,
que él había aprovechado y yo había resentido, se convirtió en mi mayor orgullo. Era la prueba tangible de mi resiliencia, de mi capacidad para construir y sostener mi propio mundo. Cada proyecto completado, cada factura pagada, era una reafirmación de mi valor, un ladrillo más en la fortaleza que mi abuela siempre quiso que construyera. Ahora, ha pasado casi un año. El apartamento en el centro de Miami vuelve a ser mi refugio, un lugar lleno de luz, plantas y el sonido de mi música favorita. A veces, por la noche, salgo al balcón y miro las luces de la ciudad, el mismo paisaje que él intentó regalarle a otra. No siento dolor, ni rabia, solo una profunda gratitud por la mujer en la que me convertí. No estoy buscando un nuevo amor, porque encontré algo mucho más importante: el respeto por mí misma. La historia de mi matrimonio no terminó en un final feliz de cuento de hadas, sino en algo mucho más real y poderoso, un final justo. Y en el silencio pacífico de mi hogar recuperado, he descubierto que esa es la única clase de final que realmente importa. Al final, la lección más grande que aprendí no fue sobre el amor o la traición, sino sobre el espacio. Todas tenemos un santuario, ese lugar sagrado que no siempre tiene paredes. A veces es nuestra confianza, nuestra paz mental, o simplemente nuestra dignidad. Cuando alguien invade ese espacio, nos sentimos perdidas, como si nos hubieran robado el mapa de nuestra propia vida. La traición de Alejandro no solo ocurrió en mi cama, sino en mi alma. Reclamar mi casa cambiando las cerraduras fue solo el primer paso. El verdadero trabajo fue cambiar las cerraduras de mi interior, redefinir mis límites y jurarme a mí misma que nunca más le entregaría las llaves de mi paz a alguien que no supiera valorar el tesoro que se le estaba confiando. Mi historia no es una de venganza, sino de justicia poética. Por meses, me sentí impotente, ahogándome en un mar de humillación silenciosa, pero aprendí que no se necesita gritar para ser escuchada. A veces, la respuesta más poderosa es la que se diseña con la misma moneda con la que te pagaron. Él permitió que una extraña invadiera mi espacio, que usara mis cosas más personales como si fueran suyas. Así que usé lo mismo que ella quiso robarme para marcar su presencia en la vida de él para siempre. La justicia no siempre es ruidosa ni explosiva. A veces, es un tinte de cabello rosa neón en el momento equivocado, una consecuencia visual e imborrable que habla más que 1000 palabras de ira. Durante mucho tiempo, me hicieron creer que yo era invisible. Mi trabajo mantenía el techo sobre nuestras cabezas, pero mis sentimientos eran una tontería. Me volví tan pequeña en mi propio hogar que casi desaparezco. Si te sientes así, si sientes que tu voz no resuena ni en tu propia casa, escúchame. Tu valor no depende de la capacidad de otros para verlo. El momento en que dejé de buscar validación en sus ojos y empecé a buscar pruebas para mí misma, fue el momento en que volví a ser visible para la única persona que importaba: yo. Recuperar tu poder no se trata de que los demás te vean, sino de que tú te veas a ti misma con claridad por primera vez. Nunca más volveré a dudar de mi intuición. Esas pequeñas señales, ese champú que se gastaba demasiado rápido, ese perfume extraño, esa bata de seda fuera de lugar, no eran producto de mi paranoia, eran susurros de mi instinto, mi guardián interior diciéndome que mi santuario estaba siendo profanado. Nos enseñan a ser lógicas, a no exagerar, a buscar explicaciones racionales, pero a veces, la verdad no es racional, es visceral. Confiar en esa sensación en la boca del estómago es el acto de amor propio más grande que existe. Es tu alma diciéndote: estoy aquí, te estoy cuidando, por favor, escúchame. El proceso de sanación no fue pasivo. No me senté a esperar que el tiempo borrara las heridas. Fue un acto deliberado, casi una demolición controlada. Tiré el colchón, doné su ropa, desinfecté cada superficie. Cada acción era una declaración: esto ya no te pertenece, este espacio es mío. La sanación no es algo que simplemente sucede, es algo que construyes, ladrillo por ladrillo.
Si estás atravesando un momento oscuro, no esperes a que la luz vuelva. Levántate y empieza a construir una ventana. Por pequeña que sea, cada acción que tomas para reclamar tu vida es un rayo de sol que dejas entrar. Mucha gente busca un final de cuento de hadas. Yo descubrí que los finales más satisfactorios no son los que terminan con un beso, sino con un portazo a lo que te hacía daño. Mi final feliz no fue encontrar a un nuevo príncipe, sino convertirme en la reina de mi propio castillo, un castillo que yo misma había construido y que ahora defendía. La paz que siento hoy, en el silencio de mi apartamento, es más profunda y real que cualquier felicidad que él me haya prometido. A veces, la mayor historia de amor no es la que tienes con otra persona, sino la que reconstruyes contigo misma después de que todo se ha derrumbado. Así que, si mi historia resuena contigo, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, o has tenido que luchar para recuperar tu espacio, quiero que sepas que no estás sola. La fuerza que necesitas para cambiar las cerraduras de tu vida ya está dentro de ti. A veces, solo necesitas un pequeño empujón para encontrarla. Comparte en los comentarios una vez en la que tuviste que reclamar tu poder. Leer sus historias nos da fuerza a todas. Y si quieres seguir escuchando relatos de resiliencia y justicia, suscríbete al canal, porque cada historia compartida es una llave más para abrir la puerta a una vida donde nosotras, y solo nosotras, decidimos quién entra.